El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder en esta tarde saludarles en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseando que se encuentren bien en este día tan hermoso que el Señor Jesús nos regala. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo muy bonito en el nombre del Señor Jesús. Saludo a todos mis hermanos, a todos aquellos que día a día me visitan, aquellos que día a día me dejan sus saludos, mensajes, sus comentarios desde lejos, de cerca, de donde lleguen. De verdad que son una gran bendición y lo más lindo es estar los hermanos juntos y en armonía, aún por estos medios, por las redes sociales. Bueno, vamos a leer allí un texto de la palabra del Señor Jesucristo y comenzamos lo que tenemos para el día de hoy, para la gloria del Señor Jesús. Vamos a leer allí en 1 Corintios 7, verso 37, que a la letra dice así: pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Tan bonito, miren. Pero el que está firme en su corazón, que tiene las cosas claras, concisas, y sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, nadie intercede en ella, y ha resuelto en su corazón hacer algo, y en ese caso está refiriéndose a guardar a su hija virgen. Pues bien haces, así lo dice la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy bonito, bueno, me parece especial, y el tema es la voluntad humana. Es un tema un poco complejo, diría yo, y vamos a abordarlo en el nombre del Señor Jesús con mucho reverencia, mucho temor, amor, respeto en el Señor. La voluntad es una de las tres facultades del alma, siendo las otras dos el conocimiento y la memoria. O sea, tiene tres facultades el alma, y es la voluntad, el conocimiento y la memoria. Así de sencillo. Por eso es que los animalitos no tienen alma, porque ellos no tienen conocimiento, ellos no tienen memoria, al igual que la tenemos nosotros. Por eso es que un día Dios nos juzgará según las obras que nosotros hayamos hecho, según los actos que nosotros hayamos cometido, sean buenos o sean malos. También nos dicen que unos resucitaremos para vida eterna, otros para condenación perpetua. Pero bueno, ya eso dejemos al Señor, que Él es el que tiene que hacer eso. Nosotros ocupémonos de hacer el bien cada día y de seguir firmes al Señor. Entonces, la voluntad es el poder de hacer el bien y el mal. Esa es tener la voluntad humana. ¿Qué hacemos nosotros con este poder magno que Dios nos da a nosotros de hacer nuestra propia voluntad? Voluntad significa facultad para gobernar nuestros actos, decisiones y conductas. Entonces, la voluntad es la facultad de gobernar mis actos, mis acciones y mis conductas. No, usted hace esto y punto. Y no quiero y listo. O voy y quién me lo impide. Eso es tener voluntad, o eso significa voluntad. Hablemos un poco de la voluntad de los niños. Hasta los niños más pequeños tienen voluntad. Usted le dice a un niño, Camilo, no toques eso, y más rápido lo toca porque él quiere hacer su voluntad. Hasta los niños ya ejercen desde pequeños su voluntad. ¿Cómo será que hay bebecitos que lloran y lloran y les pegan para que no lloren y siguen llorando? Porque su voluntad es llorar. Entonces, la voluntad de los niños.
Cuando un niño va creciendo, su voluntad también va creciendo. Se va haciendo más dueño de sí, de sus decisiones. Su voluntad aumenta y se fortalece, ya sea para bien o ya sea para mal. Leamos en Lucas 2:51 un ejemplo de esta voluntad. Y a la letra dice así. Lucas 2:51 al 52 dice. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cada vez que nosotros crecemos, nuestra voluntad va creciendo, nuestras decisiones, nuestros actos, nuestras actitudes, comportamientos, expresiones, va creciendo consigo, ejerciendo una voluntad, sea para bien o sea para mal, pero de que va creciendo, va creciendo. En los adolescentes la voluntad tiende a tornarse recia y violenta, agresiva, tienden a ser respondones, tienden a que no, yo ya estoy grande, yo ya sé lo que hago, no se meta en mi vida, y gritan y ejercen una voluntad y un poder no sano, lamentablemente. Si le llegamos a preguntar a una niña de 3 años, inclusive Dios me dio la oportunidad de esa enseñanza en la iglesia, y hay una niña de más o menos 3 años o 5 años, y yo le pregunté a esos niños, les dije, Dana, primero le pregunté a Manuel tendrá por ahí unos 4 años, y yo le dije, Miguel Ángel se llama, yo le dije, Miguel Ángel, ¿tú eres dueño de tu voluntad? Sí, decía, y todos en la iglesia soltaron la risa, porque imagínate, tremendo burucita pequeñito, y diciendo que sí era dueño de su voluntad. Y le pregunté a Dana, y como Dana vio que el otro contestó que sí, entonces yo le dije, Dana, ¿tú eres dueña de tu propia voluntad? Y entonces ella dijo, sí, con una sonrisa, y todos, nos causó risa. ¿Por qué? Porque es que ellos ni siquiera tienen claro el concepto de lo que es la voluntad. Entonces, si no tienen claro el concepto de lo que es la voluntad, ¿cómo van a participar o a decir algo sobre eso? Ellos dicen sí porque les están haciendo una pregunta, pero ni saben ni con qué se come ni nada por el estilo. Pero si ya le preguntamos a los adolescentes, de seguro hay adolescentes que dicen, no, yo sí soy dueño de mi voluntad, yo hago lo que yo quiera. Es más, llego a la hora que yo quiera, si quiero tender la cama la tiendo, si quiero hacer caso hago caso. Es más, si quiero estarme todo el día en la calle, me estoy en la calle y mi mamá y mi papá tienen que aguantarme porque esa es mi voluntad. Entonces, ellos ya saben qué significa qué compromete esa palabra. Lamentablemente, para pesar de muchos padres, la vergüenza es esa, de ver que nuestros hijos quizás se van levantando con su propia voluntad, pero no sanamente. Y es allí donde vemos quizás los varones ya enfrentándose a su mismo papá. Se le paran al frente y venga, golpéeme, verá que yo también le devuelvo. Lamentablemente se ve. Y madres ni se diga, que sean madres, cabezas de familia, donde sean el papá y la mamá ella, ya los hijos más bien la gobiernan y no señora, aquí mando soy yo. Y ve a ver que no haga porque si no hace le doy. ¿Cuántos hijos no levantan las manos a sus papás, a sus mamás? ¿Cuántos hijos no tienen amedrentados a sus padres? Y que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. Jóvenes y adultos, vemos que tener dominio sobre nuestra propia voluntad es algo como muy grande, es algo, sí, ese libre albedrío, esa libertad que Dios nos dio, es un tanto delicada, diría yo.
Y como es tan delicada, podríamos hacernos en esta tarde una pregunta. ¿Quién califica para hacer su propia voluntad? Díganme, ¿quiénes calificamos en este día o en el día de hoy, en este tiempo, para ejercer nuestra propia voluntad? ¿Será que un joven de 13 a 16 años estará calificado para comprar un auto y manejarlo por toda la ciudad, por todo el mundo y hacer su propia voluntad? ¿Será que está calificado un joven de 13 añitos? ¿Será que califica gobernar sus actos, sus comportamientos, sus actitudes? ¿Será que una niña de 13 años califica para hacer su propia voluntad, comprando su propia casa y sosteniéndola, manteniéndola, aseándola? Muchos jóvenes, quizás uno como madre ve muchos ejemplos y la niña se siente feliz porque hizo durante toda una semana el aseo, cocinó, planchó, lavó, pero ya la semana tiró la toalla y dijo no, pero se sintió súper feliz porque lo hizo al menos por una semana. Fue responsable de todas las cosas que una madre hace en el hogar, que son muchas, porque solo tú, mamá, tú que eres madre, sabes que a veces nos acostamos cansadas de todo el oficio que nosotros hacemos, de todo lo que nos movemos para allí, para acá, planche, lave, cocine, doble, limpie, vaya a hacer diligencias, trabaje, y nos acostamos cansadas. Ahora la pregunta es, ¿será que una niña de 13, 16 años califica para esta situación? ¿Será? ¿Cómo será que ni siquiera un joven menor de 18 años califica para decidir por sí mismo casarse? No puede casarse, porque hasta que no cumpla sus 18 años, bueno, al menos acá en Colombia, es menor de edad. Y si quiere casarse, tiene que llevar al papá y la mamá, porque no califican. No están aptos para ejercer ningún dominio notarial, ni social, ni nada. Un menor de edad es un menor de edad. No califican para hacer su voluntad porque no. Mirando desde todos los ángulos prácticos, legales, morales, espirituales, ningún niño y ningún adolescente califica para que hagan su propia voluntad. Ellos necesitan aprender. Ellos necesitan ser guiados con sabiduría por personas adultas, personas llenas de experiencia. La razón principal de esto, ¿por qué es? Porque es que los jóvenes, los niños, los adolescentes son muy inexpertos, inconstantes, cambian de parecer. ¿Cuántas veces no llevamos al niño de 5 años o 3 años o 4 años a la tienda y le damos a escoger, mamita, papito, ¿qué quiere? Quiero gelatina. Entonces ya uno, bueno, listo, le compró la gelatina, pero a lo que uno le da la gelatina, vuelve a mirar la vitrina y no quiero eso, quiero y empiezan a llorar. Son inestables. Ellos no saben, ellos no tienen conciencia de que solo tú tenías para comprarle la gelatina. Ellos no saben. El gran error de los padres es no reconocer que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen un carácter débil, indeciso, no está firme, se dejan influenciar por otras cosas que ven o por otras personas. Ellos no tienen carácter, ellos no saben qué es hacer la buena voluntad, agradable y perfecta delante de Dios. El gran error de los padres es tratar a un niño, a un adolescente o a un joven, tratarlo como si ya fuera un adulto.
mamita, ¿qué ropa te quieres poner hoy? Póngase eso. No, yo no quiero eso, yo quiero eso. Y desde niños ya le damos esa autoridad de que como ellos ya saben decidir, es que mi niño de 3 añitos, él le gusta eso. No, enseñemos a nuestros hijos, guiémoslos, instruyámoslos. No dejemos que ellos hagan su propia voluntad, porque ellos no saben, no están calificados para eso. Aquí los que sabemos son usted y somos yo, querido padre y madre de familia. Nosotros somos los que sabemos qué es lo mejor para ellos, qué es lo que a ellos les conviene. Ellos no saben nada. Es como decir ese ejemplo que le coloqué a una niña de 3 años diciendo que sí, es dueña de su voluntad. No sabe con qué se come eso, no saben. No saben, estimado amado, hermano y hermana. Ser dueños de su propia voluntad, de ejercer como si fueran adultos, maduros, experimentados y sabios. Así queremos ver a nuestros hijos. Niños, pero ya los vemos como adultos, que ya saben tomar decisiones. La niña dice, y perdonen que me meta por este ladito, la niña le dice a la mamá, mami, la niña cristiana, la niña que ha sido educada en el camino del Señor, ya empieza a los 3, 4 añitos, mami, yo quiero pantalón, yo quiero licra, yo quiero camisita de tiritas. Entonces la mamita, ay, ella ya quiere, ay, vamos a comprarle el chorecito, vamos a comprarle el pantaloncito, la camisa de tiritas, y vamos a irla enseñando a que se vista. Error, amada hermana. Usted y yo tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos para el Señor Jesucristo, para Dios. Yo le digo a mi hija, ojalá que si Dios nos da la oportunidad, al menos se la da a ti, de tener una niña, enséñala desde niña a cómo debe vestir, a cómo debe honrar a Dios, cómo debe glorificar a Dios, apartarse para Dios. Mi hija me decía, llegaba de la escuela, mamá, mi compañerita que usa pantalón, usa licra, ¿por qué yo no? Y yo me sentaba y le decía a mi mamita, nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios somos diferentes. Pues que usted me ve a mí con chorecitos en la calle, usted ha visto que yo me vista así, mamita. ¿Cómo me visto yo? Con falda, mami, con vestido. Claro, mamita. Eso es lo que le agrada a Dios. Que nosotros vistamos como le agrada a Dios y no como le agrada a los hombres. Esas niñas van a crecer, mamita, y van a crecer con ese pensamiento de mostrar sus piernas, de mostrar sus escotes, de mostrar sus atributos, para sentirse valoradas, aceptadas por la sociedad. Pero tú y yo somos de Dios, somos cristianas, somos diferentes, honramos a Dios, glorificamos a Dios en todo. Es por ese motivo, mamita, que tú y yo somos diferentes y vestimos diferentes. Mamá, pero la hija de la hermana fulana de tal usa licras. Déjela a ella. Ella dará cuentas por la niña de ella. Yo daré cuentas por ti, mamita. Créame, mire, y yo le leía en la Biblia. Todo lo que yo le iba diciendo, mire lo que dice la palabra de Dios. Ese añito, porque considero que fue en ese año, de 5 a 6 años, fue el año de mi gloria para la gloria del Señor. Y lo digo de mi gloria porque fue el año de mi bendición, donde yo aproveché desde niña a ponerle bases sólidas a mi hija, a enseñarle los caminos del Señor, a enseñarle cómo había de conducirse, y le hablaba claro, le hablaba con amor, con disciplina, autoridad y ejemplo. Y eso se le quedó grabado en su corazón, en su mente. Y ella quizás añoraba, sí, no lo dudo, quizás añoraba ponerse sus chorecitos y sus licras, igual que las niñas, inclusive las niñas de nuestras hermanas.
hermano. Se supone que yo soy cristiana. Se supone que yo amo a Dios, que yo honro a Dios y quiero levantar a mi familia para Cristo. ¿Usted ve lógico que yo para mí compre faldas, vestidos, pero que a mi niña, que porque es pequeña, a ella le compre licras, chorecitos, pantaloncitos, camisa de tiritas? ¿Hay algo como que combine ahí? No, no es lógico que yo vista a mi hija de una manera y yo vista de otra. Si las dos somos hijas de Dios, si ella es mi hija, yo tengo la responsabilidad de educarla, de guiarla, de aconsejarla, porque es mi hija y quiero que mi hija ame a Dios, sirva a Dios y nos vayamos con Dios. Madre, educa a tu hija para Cristo. Enseña a vestir a tu hija para Cristo. Nosotras somos lindas. Nosotras somos hermosas, hermanas. No sé tú, pero cuando yo salgo para el centro, me gozo. Porque a donde yo quiera que camine, encuentro un puesto que yo no merecía y que Cristo me lo ha dado. Y es un puesto de honor y de honra y de gloria. Un puesto donde yo pueda ir caminando con mi frente en alto y pueda ir gozosa diciendo: Señor, gracias. Y quizás la gente, cuando me ve pasar, hombres o mujeres, me admiran, me contemplan. Algunos no pueden evitar y dicen: esta es una mujer de Dios, esta es una hija de Dios. Usted está muy bonita, hermana, Dios la guarde, me dicen. Pero no soy yo. Yo antes no era así. Yo antes no me vestía así. Yo antes no caminaba así. Yo antes no tenía mi frente en alto, mi tranquilidad, en la paz del corazón que tengo ahorita. Pero Dios me la dio. Así que cuando yo salgo para la calle, yo me siento única. Le digo: Señor, gracias. Gracias por cómo me has hecho, por cómo me has formado. Y no solamente a mí, gracias por mi hija, que ahí va también. Ahí va. Y sé que Dios la va a ayudar y nos va a ayudar. Amada hermana, cuida a tu hija. No es lógico que tú, siendo hija de Dios, estés levantando una niña para el mundo. Sí, la estás enseñando a que ame los pantalones, que ame las licras, que ame los chorecitos, que ame los escotes. Y no la estás enseñando que se valore. Considero que una mujer que no tiene una buena autoestima es aquella que se muestra, que tiene necesidad de mostrar sus atributos para sentirse aceptada por la gente, por la sociedad, por la familia, por qué sé yo. Es triste un hogar, viene a mi mente, de una familia muy servidora de Dios. Ella diaconisa y él también líder. Pero se dejaron enredar por las cosas del mundo y volvieron atrás. Y es triste ver a esa familia que un día la vimos servir a Dios, ahorita estar en el mundo. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Cada vez que veo a esa familia, le pido y le clamo al Señor que la traiga de vuelta al redil, porque la verdad, eran muy lindos cuando estaban en el Señor. Sus hijos eran hermosos cuando estaban en el Señor. Y hoy en día ver desde la hermana, desde el hermano en adelante, viviendo para el mundo, la hermana usando pantalones, licras, escotes, sus niñas. Oh Dios, es
triste, hermanos. Guárdenos el Señor de caer en eso. Y pidamos por estas personas que lamentablemente han caído en combate, pero que todavía tienen vida, y mientras hay vida hay esperanza. Dios tenga misericordia de ellos. Los padres y abuelos que tratan a estos niños como si fueran adultos, que los dejan hacer su propia voluntad, les están haciendo un daño muy grande. Piensan que eso es bonito, que los contemplen, que los aplauden, que los dejen hacer lo que ellos quieran, pero no es bonito. Se está haciendo injusto con ellos, les están haciendo un daño grande a su corazón. Ellos necesitan ser guiados, instruidos. La Biblia dice: instruye el niño a su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es por eso que vemos niños y jóvenes que imponen su voluntad encima de la voluntad de sus padres. Vemos niños y adolescentes mandando a los adultos: no, Kevin, no. Un niño, póngale unos 5 años, gordo, su mami es bajita, pero la obliga a llanto y con revolcándose y gritos, la obliga a que ella tiene que alzarlo para donde quiera que él no camina, ella tiene que alzarlo. Y si ella lo baja, le forma su escándalo. El niño gobernando al adulto. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús nos ha dado autoridad, dominio propio y poder en el Señor para gobernar nuestros hijos para la gloria del Señor Jesús. Niños adolescentes que imponen su voluntad de una manera infantil, inmadura, por encima de los padres, de los maestros, de las autoridades, de la sociedad, y han hecho grandes males. Niños, adultos y jóvenes imponiendo su voluntad han hecho grandes daños, dejándolos hacer lo que ellos quieran hacer. Niños y adolescentes siguiendo el impulso de su voluntad egoísta, desenfrenada, revolcando hogares, escuelas, calles, comunidades, plazas, parques. Niños engalladas, discúlpeme la expresión, en montón, corren por las calles y hacen daño porque no se han educado, no han tenido padres autoritarios que los guíen, que los aconsejen, que los instruyan para hombres y mujeres de bien. Entonces revuelcan hogares, destruyen familias. Y allá los vemos en el reclusorio de menores, porque han hecho mucho daño. No califica a los niños, jóvenes y adolescentes para tener su propia voluntad o hacerla. Ahora hablemos la voluntad de los adultos. Tan poderosa y potencial es la voluntad humana que aún en nosotros, los adultos, adquiere responsabilidad. Porque si no la hacemos, no tenemos una voluntad inteligente, sabia y amorosa para ampliar y construir, vamos a destruir. Para dominarla y sujetarla, debemos orar al Señor. Es capaz esta voluntad, cuando no se maneja bien, de hacer daños grandes, la voluntad del adulto. Si vemos ejemplo
que hacer la voluntad a un adulto ha perjudicado hogares, familias, naciones. Hitler hizo su voluntad. ¿Y qué sucedió? ¿No hizo daño? Claro que sí. El adulto, cuando no tiene dominio sobre su propia voluntad, hace daños. Es por eso que un hombre casado, cuando ve a otra mujer y no tiene sujeta a su voluntad, créame que hará daños. Por inmaduro, inexperto, caerá y dañará su hogar, lastimará a su esposa y quizás a sus hijos. Entonces sí es importante pedirle al Señor que nos ayude a manejar nuestra propia voluntad. La voluntad humana es capaz de precipitar nuestra alma a la perdición si no la sabemos dominar. Tendremos la condenación eterna. ¿Cuántas personas se han ido de este mundo sin salvación porque hicieron su propia voluntad? Porque escogieron su propio camino, porque no creyeron a la bendita palabra del Señor Jesús, ni la obedecieron. Entonces, el no saber gobernar nuestra voluntad como adultos, graves hermano o hermana, nos puede precipitar hacia la condenación eterna de nuestra alma. Es por eso que tenemos que pedirle siempre a Dios nos ayude a ser dueños de nuestra voluntad para bien y no para mal. Personalmente yo quisiera ser dueña de mi propia voluntad y no estoy dispuesta a que terceros, a que mis amigos, a que mi familia, que son inconstantes, débiles de voluntad, vayan a dominar la mía. Yo sé que he creído, yo sé que quiero, yo sé quién es Cristo, lo que agrada a Cristo. Y yo no voy a permitir que personas, terceros, vengan a imponer su voluntad sobre la mía. Me gusta ser dueña en lo personal de mi propia voluntad. Amo hacer mi voluntad porque la hago conforme o trato de hacerla conforme a lo que a Dios le agrada. En lo personal me siento contenta de poder ser dueña de mi voluntad y no dejar que otros la manejen a su antojo. No voy a dejar que nadie venga a decirme, mira, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dejas de hacer aquello? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué vas a culto? ¿Por qué hablas tanto de Dios? ¿Por qué no haces esto? Allá ellos. Yo soy dueña de mi voluntad y me gusta hacerlo personalmente. Por ese lado le doy la honra y la gloria al Señor Jesús. Pero conste que quiero dejar claro una cosa. Una cosa es sentirme contenta y satisfecha de ser dueña de mi propia voluntad. Pero le pido a Dios que Él, Jesucristo, sea el dueño absoluto de mi propia voluntad. Yo quiero que Dios siempre sea el dueño absoluto de mi propia voluntad, porque Él sabe qué es lo que a mí me conviene, qué es lo que a mí me sirve, qué es lo bueno para mí.
Y yo quiero que Él sea el dueño absoluto de mi propia voluntad. Porque muchas veces yo no sé qué hacer en algunas circunstancias de la vida. No sé qué decisiones tomar y es ahí donde le digo, Señor, tú eres el dueño absoluto de mi propia voluntad. Guíame, muéstrame qué hacer en determinada situación. Qué hermoso, amado hermano. Qué lindo es dejar que Dios Jesucristo sea el dueño absoluto de nuestra voluntad. Efesios 2:13 es uno de los motivos de los cuales yo siempre le digo al Señor el por qué yo quiero que Él sea el dueño absoluto de mi propia voluntad. Y en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Si ve, mi amado hermano, ¿por qué es necesario que Cristo sea el dueño absoluto de nuestra voluntad? Porque es que la voluntad humana, dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hay una voluntad de la carne y es hacer el mal. Es hacer lo que no es correcto delante de Dios. Es hacer la voluntad de nuestros pensamientos, lo que creemos que está bien, pero no está bien. Está mal. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos luchan entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y nos da una lista de la manifestación de la carne. Manifiestas son las obras de la carne que son, y empieza a enumerar allí en Gálatas 5:16. Entonces, amado hermano, qué bueno es decirle, Señor, que Él sea absoluto, dueño de nuestra propia voluntad. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin Dios no podemos hacer nada ni ser nada. A nadie le conviene ser dueño absoluto de toda la voluntad. No, solo Cristo es el único que merece ser el dueño absoluto de nuestra propia voluntad. Debemos entregar a Jesucristo toda nuestra voluntad, ya que Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra voluntad, todos vuestros deseos y pensamientos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Jesucristo mismo,
cuando estuvo acá en la tierra, en su manifestación humana como hijo, Él nos dejó ejemplo sobre la voluntad. Y el primer ejemplo está en Juan 4:34, donde dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En Juan 5:30 dice: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y en otra parte dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Él, siendo el creador del cielo y de la tierra, hizo eso, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más no debemos echar o poner nuestra propia voluntad bajo el dominio absoluto de Cristo el Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros, amados hermanos, con esta voluntad que Dios nos ha dado? ¿Cómo la estamos ejerciendo? ¿Cómo estamos aplicándola en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia? Una persona que tiene fuerza de voluntad se puede comparar como una piedra que la lleva al mar y las corrientes y te golpea y para allá y para acá y va a kilómetros por velocidad y es golpeada una con otra, pero está firme, sólida. Un cristiano que tenga una buena fuerza de voluntad en Cristo sabe dónde pararse, decir no cuando tiene que decir no, aunque quiera decir sí, porque sabe que si dice sí, se perjudica a él y perjudica a su hogar o a su familia. Por eso se guarda ese hermano, por eso se guarda esa hermana. Eso es ser una persona con gran fuerza de voluntad, sabe en quién ha creído, en qué ha creído, y por eso no se mueve fácilmente. También podemos comparar a una persona que tenga una fuerza de voluntad sólida en Cristo como aquel soldado que queda en pie después de haber terminado una batalla, que superó todos los obstáculos, las pruebas, las trampas, todo lo que le vino en la lucha lo superó y quedó en pie. Nosotros somos soldados de Cristo y debemos ponernos toda la armadura de Dios. Léasela, Efesios 6, 10 en adelante. Amén. Por más difícil que se haga la vida, o la situación, o las circunstancias a nuestro alrededor, tenemos que seguir firmes, con la mirada bien puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Perdón. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ha dado espíritu de poder,
de amor y de dominio propio. Ruestela Montes Lizarazo está sujeta a Ruestela Montes Lizarazo. Y esta Ruestela Montes Lizarazo espiritual está sujeta a Cristo y a su palabra bendita. Y no solamente Ruestela, su hija y su familia que la rodea, sus amigos, pueden encontrar en ella una persona de bien. ¿Por qué? Porque ha dejado que Jesucristo sea el dueño absoluto de su propia voluntad. Aleluya. Nosotros somos hombres y mujeres que hemos sido redimidos. Y como tenemos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, por eso decimos no al robo. No. Por eso decimos no al licor. Por eso decimos no a la mentira. Por eso decimos no a la fornicación. No. Yo quiero vivir santo para Cristo. Yo quiero vivir consagrado para Cristo, apartado para Cristo. Dios te bendiga a ti, hermana y hermano, que estás solo y que te has conservado para el Señor. Has guardado tu cuerpo, tu alma y tu espíritu como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sigue firme, sigue guardándote para Dios, sigamos firme guardándonos para Dios y esperemos en su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Di no al adulterio, di no a maldecir, di no, no, no y no. Yo soy de Cristo, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué lindo es poner nuestra voluntad en las manos del Señor Jesús. Estimado amigo, hermana, tú que tienes tus hijos, por favor, edúcalos para ser de Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios. ¿Sabe qué? Viene a mi mente, mi hija tenía como unos 7 añitos. Y yo me congregaba en la central, más o menos unos 600, 700, 800 hermanos aproximadamente. Y allá había una enfermedad, es una epidemia de niños. Y resulta que cada vez que íbamos a orar, ya los niños todos sabían que nosotros los adultos cerrábamos los ojos y orábamos y levantábamos las manos y decían, ese es el tiempo preciso para salirnos del culto, para el baño, porque había un patio grande afuera del recinto. Y se iban los niños, ¿sí? Entonces cuando yo vi que mi hija iba a hacer lo mismo, ya estaba haciendo lo mismo, yo dije, no, mi hija no. Mi hija es mi hija y mi hija es diferente. Entonces yo, bueno, dejé que hiciera eso. Cuando llegué a la casa le digo, mamita, Yurley, Dios te bendiga, mami, venga, te digo una cosa. Mira, estás haciendo una cosa que no me gusta. Si tú la vuelves a hacer, voy a tener que pasar por la pena y darte una lección, una disciplina. Te voy a castigar, te voy a pegar con la correa. ¿Qué, mamá? Digo, mira, tú estás aprovechando, igual que todos los niños en la central, de que aproveches que cuando estemos orando, tú te vas y te sales para el patio y ya te olvidas de que estamos en culto, adorando y glorificando a Dios, y eso no es así. Después de culto, usted puede salir para el patio y jugar, porque usted sabe que yo me demoro. Se pone a jugar con sus amiguitos, con sus amiguitas, con sus hermanitos, y yo no digo nada. Pero mientras estemos en culto, por favor, tú te vas a estar al lado mío, y si tienes ganas de ir al baño, que sea cuando no vayan todos los niños a la hora de la oración. ¿Ok, mamita? Entonces ella dijo que sí, ya digo, bueno, eso es mi mamá. Y sí, llegó el siguiente día de culto, después de yo hablar con ella, y
Y empezamos la oración. Yo cerré los ojos, normal, pero así con un ojo abierto y el otro cerrado para ver qué hacía ella. Ay, pues para tristeza mía, no, ella normal. Se fue con todos los niños y como a la media hora regresó. Yo no le dije nada. Entonces, bueno, llegamos a la casa, yo la llamé, yo le dije, Yurley, vente para acá. La senté ahí en una sillita. Y decía, mamita, ¿usted qué cree? ¿Que yo la quiero a usted? Sí, mami, usted me quiere. Ah, bueno. Y ¿será que yo le demostraré amor si yo la dejo hacer lo que usted quiere? No. Ah, bueno. ¿Yo qué te dije a ti, Yurley? Acerca de que no quería que tú volvieras a salir del culto así de esa manera. Entonces empezó a llorar. Como yo la quiero a usted, mamita, y la amo, y quiero que usted aprenda a obedecer, yo tengo que cumplir lo que digo. Así que me hace el favor, se me sube la faldita, se me queda quietica porque yo no quiero ni que llegue morada, lastimada, metiéndose las manos y pegarle donde no. Déjeme castigarla. Si usted no lo vuelve a hacer, nunca más se repetirá esto. Que yo no tenga necesidad de castigarla, que cuando yo le diga algo, usted me va a obedecer en el nombre del Señor Jesús. Porque yo soy su mamá y sé que es lo mejor para usted. Hermano, la llegué, la agarré, y Dios es testigo, la acosté en mis piernas y en la pura colita, bien duro, hermano, le pegué bien duro 3 correazos que le dolieran. Le quedó marcada la correíta. Yo le digo, bueno, mamita, hágame el favor, se sube la ropita, da el chorecito, se baja la faldita y vamos a dormir. Y no me vuelva a desobedecer, yo Rey Paola, porque así vamos a corregir las cosas en el Señor. Amén. Lo hago porque la quiero. Hermanos, más nunca. Yo no supe qué es pegarle a mi hija, porque todo lo que le mandé de ahí en adelante, ella me obedecía. Hay que marcar la autoridad como padres, sin necesidad de maltratarlos, sino de disciplinarlos bien. Así que, amado hermano, son tus hijos, hermanas, son tus hijas. Por favor, edúcalas para Cristo o edúcalas para ser alguien más del mundo. Tú decides. El Señor Jesús les bendiga. Espero que esto les haya servido, les sirva a alguien que lo necesita. Y recuerde que somos de Dios, somos diferentes. Dios les bendiga, les amo mucho y les llevo aquí en mi corazón.